géneros literarios. Y los géneros literarios son algo que al menos deberían tener un poquito así como en la mente. Y si no se acuerdan de los géneros como tales, a lo mejor al estarlos leyendo, al estarlos explicando, más de uno les va a hacer un clic en la memoria. Vamos a tratar de recordar estos géneros literarios, vamos a tratar de que los recuerden, si es que alguna vez los vieron, y ver las distintas representaciones que van a tener estos géneros dentro de la literatura o dentro del cine. La literatura, como dice este mapa, tiene tres aspectos que van muy atados al mensaje, ¿ya? Y estos aspectos van a cambiar la forma en que nosotros percibimos la literatura. Pueden ser aspectos comunicativos, estructurales o lingüísticos. Cuando son aspectos comunicativos, nos estamos refiriendo al emisor, al receptor, al contexto, al canal y al código. ¿Saben ustedes lo que es el emisor? ¿Qué sería el emisor de un mensaje? El que lo envía, muy bien. ¿Y el receptor? Sí, el contexto. ¿El contexto? ¿Lo que se habla? No. Lo que se habla es el mensaje. El contexto es la situación comunicativa, la situación donde se está dando ese mensaje. Aquí, en este momento, el contexto es una clase de lenguaje, ¿cierto? En el patio el contexto va a ser el recreo con los amigos, el recreo con los compañeros. El contexto es importante en el aspecto comunicativo porque cambia la forma en la que nosotros nos comunicamos, ¿cierto? Ustedes no actúan o no se comunican igual en un funeral que en una fiesta. Sería súper incómodo que actuaran igual en un funeral que en una fiesta, ¿cierto? Ya sea porque en la fiesta están súper callados y no hacen nada, o porque en el funeral están bailando arriba del ataúd y cantando con los amigos. Entonces, el contexto nos va a decir la forma en la que nos comunicamos. El canal, ¿qué sería el canal? ¿Se les ocurre? ¿Por dónde se envía? ¿Perdón? ¿Por dónde se envía? Ya, sí, el canal es por donde se está enviando el mensaje. Los que están aquí en la sala, nuestro canal comunicativo sería el aire, porque por el aire se transmiten las ondas sonoras de mi voz hacia sus oídos. Y para los que están en la casa, el canal sería el internet o Zoom más específicamente. El canal es por donde nosotros estamos mandando el mensaje. ¿Y el código? A ver si alguien se sabe el código, ¿no? El código se dice que es un conjunto de signos que deben conocer las dos personas, tanto el emisor como el receptor, para que la comunicación funcione. El código en estos momentos es el español, ¿ya? O el castellano. El código es nuestro idioma. Si hay dos personas sordomudas que se están comunicando, su código sería el lenguaje de señas. Si alguien ciego está tratando de leer, su código sería el braille. El código es ese conjunto de signos que se usa para enviar un mensaje. Luego vienen los aspectos estructurales y en eso o de eso va a tratar la clase de hoy, la estructura de la literatura. Género narrativo, el género dramático y el género lírico. Y finalmente los aspectos lingüísticos que los vamos a ver en unas clases más adelante, donde vienen las funciones del lenguaje, pueden ser función poética, función fática, etc. Puede ir la intensificación del lenguaje, donde nosotros tratamos de como ponerle color a lo que estamos diciendo, un poquito parecido a lo que hacían los juglares con las historias. También tiene el desvío de la información, donde entran todas estas cuando alguien se va por las ramas, como diríamos en buen chileno, al contar una historia. Y así muchos, muchos más. Los aspectos lingüísticos son un montón. El día de hoy, la clase de hoy nos vamos a centrar en los aspectos estructurales, en el género, los géneros literarios. Y los géneros literarios van a ser tres desde un comienzo, ¿ya?
son rasgos característicos que van a estar determinando estas obras literarias y que nos van a permitir agruparlas, nos van a permitir clasificarlas. Es algo parecido a lo que se hacían con los mundos literarios, donde teníamos esta clasificación, pero la clasificación de los mundos literarios dependía del contenido de estas obras, ¿ya? Del contenido de lo que está escrito. Esto va a depender de la forma en la que están escritas estas obras. Entonces, nosotros podemos darle la doble clasificación a una obra, o sea, podemos clasificarla por género literario y por mundo literario. Son dos cosas distintas. La primera clasificación que se hace sobre los géneros literarios la hace nuestro amigo Aristóteles, y la hace un montón de tiempo. Aristóteles, como era tan inteligente, tan estudioso, decidió clasificar las obras en tres: épico, lírico y dramático. Esta teoría le decimos la teoría clásica. Aristóteles no solo les puso nombre, sino que también hizo las reglas necesarias para clasificarlas. Por ejemplo, el épico debía seguir ciertas reglas para que un texto se llamara épico. El lírico también debía seguir un montón de reglas, pero súper estrictas para poder llamarse género lírico. Y lo mismo con el dramático. Es algo así, a ver, no sé si a alguien le gustan los autos o las motos, ¿sí? Ya. Hay, en el mundo de los autos, hay como ciertos estilos de auto y tienen nombres como súper específicos. En las motos también, ¿no? Que esta moto es Chopper, que esta es Bober, que esta es Café Racer, y con los autos pasa lo mismo. Este auto no se llama de esta forma porque tiene las ruedas hacia afuera, entonces tiene otro nombre. Este tiene el spoiler más largo, así que el tipo de auto tiene otro nombre. Pero todos los que no saben de auto, no, ese es un deportivo. Y el que sí sabe de auto está como... Lo mismo pasa aquí, o pasaba con nuestro amigo Aristóteles. Tenía las reglas tan establecidas que si alguien le decía, no, ¿sabéis que parece lírico? Aristóteles le daba un ataque y decía, no, porque le falta esta regla. O sea, no, porque tiene 2 centímetros más de spoiler, así que no puede ser de este... ¿ya? Pasaba eso con nuestro amigo Aristóteles. Pero, y siempre hay un pero, bueno, les voy a dar un poquito de tiempo aquí. Ajá. Ya. Después de que nuestro amigo Aristóteles decidió que estas eran las únicas 3 clasificaciones que existían y le puso un montón de reglas, el tiempo comenzó a avanzar. Como todo, como siempre el tiempo avanza y el tiempo evoluciona, estas reglas empezaron a variar un poquito, porque no todos los escritores estaban de acuerdo con nuestro amigo Aristóteles. Entonces, a medida que los años fueron pasando, estas reglas fueron cambiando, se fueron haciendo un poquito más, ¿cómo decirlo?, un poquito más permisivas, no tan rígidas. Nacieron algunos géneros literarios nuevos y otros cambiaron de nombre, algunos permitieron ciertas cosas de otros, por lo tanto, una misma obra puede tener características de 2 géneros literarios. Sin embargo, como pasa con los mundos literarios, siempre va a haber uno que prevalece, igual que con los mundos literarios. ¿Recuerdan el mundo de ciencia ficción? Que el de ciencia ficción al principio parecía como cotidiano y de repente salía el dinosaurio gigante que tiraba rayos por la boca, pero al ver el dinosaurio decía, mira, este es ciencia ficción, o sea, no puede tener nada de cotidiano. ¿Qué nos dicen aquí en el chat? Ya, por aquí. Entonces, tenemos estos mundos que pueden ser más de uno, o sea, estos géneros que pueden ser más de uno, o sea, podemos tener un poema que tiene un poquito de cuento, podemos tener un poema que tiene un poquito de narración por aquí, por allá, una canción que narra una historia, ya se van a juntar esos géneros, igual como pasaba con los mundos, que se juntaban, pero siempre hay uno que es el más importante, siempre hay uno que prospera. Además, para escribir hay algo que tenemos que
tener en cuenta. Cuando nosotros estamos escribiendo, lo podemos hacer solo de dos maneras. Y estas dos maneras se llaman expresión literaria, ¿ya? Son los estilos de expresión literaria, los estilos que nosotros podemos expresarnos mediante la literatura. ¿Qué estilos son estos? El verso y la prosa. El verso es súper reconocible visualmente. Nosotros podemos ver algo que está escrito en verso y reconocer que está escrito en verso, que no leamos lo que está ahí. Estas líneas, que son líneas cortas, van a ser las líneas que van a formar un poema o van a formar una canción, ¿ya? Esto es un verso, cada una de las líneas. Y aquí dice que es como el surco en el que se van a sembrar las semillas porque va y vuelve, porque nunca es parejo, ya no es como cuando ustedes mandan un trabajo o se les manda un texto en una guía o toman cualquier libro y lo ponen a leer, que es como parejito, que está de ladito a ladito en la línea. El verso no. El verso va a llegar hasta donde el poeta decide que debe llegar el verso, o hasta donde la persona que está escribiendo la canción decide que va a llegar. Siempre que escribimos en verso vamos a estar viendo algo que expresa sentimientos. Puede ser cualquier tipo de sentimiento, como este pequeño poema que dice: la vida no es perfecta y nosotros tampoco. Las cosas no pasan como queremos y las personas rara vez actúan como esperamos. Pero eso no significa que todo va a ir mal, significa que todo va como debe ir. ¿Alguien se da cuenta de qué es el sentimiento o cuál es el sentimiento que está expresando Carlos Rizzo en este pequeño poema? ¿O qué es lo que nos quiere expresar? Mira, no es un poema de amor, tampoco es un poema de odio, es un poema más como de aceptación a la vida, es como un sentimiento de tranquilidad, de seguir adelante. Eso es lo que él está tratando de expresar. Y luego del verso tenemos la prosa. Y la prosa, tal vez ustedes no han escuchado ese nombre, tal vez no han escuchado que le dicen prosa a esto, pero la prosa es la forma corriente de escribir. O sea, es la forma en la que han escrito desde que son chicos, desde que empezaron a escribir, ustedes escriben en prosa. De margen a margen del cuaderno, o de margen a margen del libro, o del documento de Word, donde sea, ocupando todo el renglón. O sea, van a usar todo lo que puedan usar de la hoja cuando escriben en prosa. Aquí hay un pequeño extracto de un libro que yo les voy a leer. Traten de poner atención a ver si pueden identificar qué mundo literario viene este extracto. Dice: descuelga un traje azul, una camisa blanca, los deja tendidos sobre la cama. Se toma unos minutos para decidir qué corbata usar. Tiene que ser llamativa, aunque no estridente. Descarta la turquesa de que tanto le gusta y se decide por una con dibujos de arabesco en tonos rosados. Una Pineda Cobalín que le trajo Lucrecia de un viaje a México. ¿Qué mundo literario tenemos aquí en este extracto? ¿De qué mundo podríamos estar hablando? ¿Será el de ciencia ficción? Maravilloso, ¿no? ¿Qué ven aquí? ¿Qué sucede en este extracto? Es una persona que se está probando ropa para salir al trabajo o para salir a una cita, puede ser. Dicen acá, mundo cotidiano, pero con signo de pregunta. Sí, es el mundo cotidiano, excelente. Es una situación súper común que podría pasarle a cualquiera, es una persona escogiendo ropa. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los distintos géneros literarios que vamos a estar viendo. Luego de haber presentado el verso y la prosa, vamos a ver los géneros literarios, que son 4. Nosotros vamos a hablar solo de 3. ¿Ya? El último que está acá yo lo anoté para que vieran que es algo que se añadió a lo que había dicho Aristóteles. ¿Ya? Aristóteles nunca tomó en cuenta este género literario, sin embargo ahora se agrega, que es la didáctica. La didáctica es cualquier texto que se enfoque en enseñar lo que sea. Por ejemplo, los libros de clase que tienen ustedes es didáctica,
porque la finalidad del libro de clase es enseñarles algo dependiendo de la materia que sea, puede ser historia, ciencias sociales o lenguaje. Luego tenemos la lírica, y la lírica es aquella que expresa sentimientos, o sea, la principal función de la lírica es expresar sentimientos, ya sea con un poema o sea con canciones. Luego va a venir la épica que llamaba Aristóteles, la narrativa que llamamos nosotros ahora. Aquí es donde van a venir todos estos hechos, todas estas historias, viene lo que nosotros conocemos generalmente por un libro común y corriente. Está aquí en la narrativa. Y finalmente, la dramática. En la dramática es donde los personajes van a hablar, van a tener diálogos y no va a haber un narrador. ¿Ya? En la narrativa tenemos un narrador, en la dramática no. Tenemos acciones de los personajes. Ellos mismos nos cuentan su historia con sus diálogos y sus acciones. Primero, vamos a comenzar en orden y vamos a comenzar viendo el género lírico. Género lírico, como yo les había dicho, se usa para expresar sentimientos y se caracteriza por estar usando versos en los escritos. Los versos nosotros habíamos dicho que es esta forma especial de escribir, donde no se rellena toda la página, y generalmente se va a tratar de que el verso sea visualmente agradable. Otra, ¿cómo se llama? Otra característica del género lírico, y una característica pero súper grande que se usa mucho, es usar un lenguaje adornado, usar un lenguaje diferente, tratar de buscar palabras, sinónimos, palabras extrañas que a lo mejor no todos conocen para que se vea un poco más lindo el escrito, para que llame un poco más la atención. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo del género lírico y luego vamos a conversar algunas cosas. Lo importante del género lírico es esto, que se usa para expresar sentimientos y va con versos. A ver, estoy compartiendo audio porque creo que no. Ahí sí. Escuela. Descuida, no vas a aprender nada. Se llama El Cuervo. Al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado. En tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe. ¿Qué? Como si suavemente tocaron a la puerta de mi cuarto. Es un visitante. Dije musitando. Tocando a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. ¿Ya puedo asustarme? Bart está estableciendo la situación. Ah, qué lúcido recuerdo. De un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo a mis libros y dan tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora. ¡Oh, Leonora! La única virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquella sin nombre para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, repito. Es un visitante a la puerta de mi cuarto, eso es todo y nada más. Ahora mi ánimo cobrará bríos y ya sin titubeos. Señor. Dije. ¡Oh, señora! En verdad, vuestro perdón imploro. Mas el caso es que adormilado cuando vinisteis a tocar, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces abrí de par en par la puerta. Más vale que esto sea bueno. Oscuridad y nada más. ¿Sabes que me hubiera asustado de verdad? ¿Qué? Cualquier cosa. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda abrazándose dentro de mí, no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. ¡Ah!
Ciertamente algo sucede en mi ventana. Veré pues lo que sucede penetrando así en el misterio. De un golpe abrí el portillo y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos, sin asomos de reverencia, ni un instante quedo, y con aires de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de Palas sobre el dintel de mi puerta. Posado inmóvil y nada más. ¿Aún con tu cresta cercenada y mocha? Le dije. ¿No serás un cobarde, hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna? Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo. Vete al diablo. Bart, basta. Dijo nunca más. Y eso es todo lo que decía. Está bien. Entonces el Ya. ¿Ustedes conocen a Edgar Allan Poe? ¿Alguna vez lo han escuchado mencionar? ¿No? Ya. ¿Y a los Simpson? A los Simpson sí. Edgar Allan Poe era un poeta que escribía poemas largos, pero muy largos. Este es un poema de él. Y él, como yo les dije que los géneros pueden tener pocos de un género y de otro, él si bien escribía en el género lírico, le ponía un poquito de narrativa, era una historia la que está contando. ¿Cómo nos damos cuenta del género lírico? Bueno, si viéramos cómo está escrito el cuervo, nos daríamos cuenta que está escrito en verso, y además el lenguaje que usa es súper adornado, o sea, Homero Simpson no habla así, ¿cierto? ¿No? ¿Qué tiene de distinto la forma de expresarse de Homero Simpson aquí en este corto? ¿Se dieron cuenta de algo diferente de su forma de expresar? Por ejemplo, aquí. Y ya sin titubeos, Señor, dije. oh señora, en verdad, vuestro perdón imploro, mas el caso es que adormilado cuando vinisteis a tocar, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces Ya, sí, puede ir por ahí porque es como un idioma más clásico. ¿Qué tiene Homero al expresarse aquí que se expresa, como yo les dije, con un idioma súper adornado? Lo que dijo Homero aquí en todo este montón de palabras que usó, simplemente dijo, tenía sueño y por eso no escuché la puerta, que sonó despacito. O sea, en vez de decir, como tenía sueño no escuché, se tiró todo pero discurso grande explicándole a la gente que estaba un poco adormilado y tocó demasiado quedo la puerta, por lo tanto, señor, señora, perdóneme usted. Adorno, ¿ya? Solo adorno. El adorno de la palabra es algo muy propio del género lírico. Y en el género lírico no solo tenemos poemas, así como los poemas como tal, también tenemos las canciones, que son las canciones de toda la vida, las canciones que ustedes deben conocer y que más de alguna vez han escuchado. La canción es un poema, pero es un poema amoroso que va acompañado de instrumentos, va acompañado de melodía. Después tenemos la elegía, y la elegía es un poema que está dirigido a la muerte de un ser querido. La elegía se escribe para expresar sentimientos de pena, de rabia, a veces porque alguien está muerto, también puede expresar odio o felicidad. Pero lo importante de la elegía es que se escribe cuando está la muerte de un ser querido. Luego viene la égloga, y la égloga en un tiempo fue súper famosa y se usó mucho y se leía mucho, así como que a todos les encantaba leer églogas en ese tiempo, porque eran los temas de la naturaleza, se hablaba mucho del ambiente pastoril. ¿Por qué se hablaba del ambiente pastoril y la naturaleza? Porque la mayor parte de las personas de clase media o la mayor parte de la gente que vivía en esos tiempos eran pastores. Vivían entre los animales, vivían en la naturaleza, los pastores salían a veces y estaban días enteros paseando por los cerros solo con sus animales, solo con las ovejas, y pasaban días, semanas dándoles de comer hasta que volvían. Entonces, durante este tiempo, escribían poemas o leían poesía. ¿Sí? La otra canción. En la otra. ¿Acá? No, la otra. Elegía. Elegía. Elegía, sí, con tilde en la I.
Y finalmente tenemos la sátira. La sátira es un poema que trata de ridiculizar a otras personas. Aquí en Chile, cuando llega septiembre, se dan muchas sátiras que tienen el nombre de paya, ¿cierto? La paya es como para ridiculizar al otro guaso. Y ahora, si a alguien le gusta ver las batallas de gallo, las peleas de improvisación entre los raperos, es como lo mismo. Son sátiras. ¿Por qué? Porque se están ridiculizando entre ellos, se están tirando palabras, se están tirando versos que tratan de sacar de concentración al otro con uno que otra cosa sobre la hermana, sobre la mamá que le meten ahí entre medio, para tratar de dejarlo en ridículo. Y que la gente aplaude y diga ¡wow! Esa es como la fuente de la sátira. Luego vamos a hablar sobre el género narrativo. Y el género narrativo es uno de los que más ha crecido de los otros géneros porque es como el más popular. Siempre el género narrativo ha sido el más popular porque también es el más simple de entender, es el más simple de poder obtener, ¿ya? No es como que nosotros digamos mañana voy a ir y me voy a comprar un libro de poesía. Es difícil leer poesía a veces, interpretarla, entenderla o crearla. En cambio, un cuento o una narración, un libro o una novela cualquiera es mucho más fácil sentarse a leer. Aquí van a haber personajes en las historias. Siempre van a tener personajes. Sin personajes la historia no avanza. Además de eso, van a haber diálogos y va a tener un narrador. Eso es lo importante del género narrativo. Cuenta con un narrador. Siempre. Tiene que haber alguien que nos esté contando esa historia para ver cómo avanza. La emoción del narrador puede ir cambiando y pueden haber un montón de narradores distintos. Eso lo vamos a ver en unas clases más adelante. Estos narradores, estas cosas que nosotros vamos a ver en el género narrativo son los que empiezan a establecer la forma en que se comprenden estos textos y también el tamaño de los mismos. El género narrativo también tiene subgéneros, como pasaba con el lírico, que tenía esos otros géneros pequeños, el narrativo también los tiene. Cuento, novela, fábula y poema épico. El cuento, que es como lo que deben conocer desde que son pequeños, más de alguna vez habrán escuchado algún cuento, es una narración breve, es cortita. En el cuento se va a contar una sucesión de eventos que va a suceder en un tiempo determinado, en un tiempo cortito. La mayoría de los cuentos pasan como en el mismo día o en la misma semana, o avanzan lento, o avanzan rápido, y tienen pocos personajes. Los cuentos tienen súper pocos personajes porque en un principio se transmitían solo de forma oral. O sea, se contaban solo de boca en boca. No había como ahora que podemos tener un libro de cuentos e ir a comprarlo a la feria. Antes la única forma de escuchar un cuento, de aprender un cuento, era que otra persona te lo contara. Entonces, si tenían un montón de personajes, iba a ser súper difícil memorizarlo. Tenemos ejemplos de cuentos, La Caperucita Roja, El Patito Feo, Hansel y Gretel, cuentos de toda la vida. Luego viene la novela. La novela es como el hermano grande del cuento. Es una narración extensa, una narración entretejida que va a tener un montón de personajes entrelazados. La novela la vamos a reconocer por la extensión. O sea, nosotros vemos un libro, una novela grande como 300, 800, 1000 páginas y decimos de inmediato, esta es una novela. Va a tener un montón de personajes y va a suceder en un tiempo largo, en una cantidad larga de tiempo, como Harry Potter, que pasan varios años dentro de las novelas de Harry Potter, El Señor de los Anillos, que pasan varios meses dentro de la novela, Game of Thrones, que también pasa por años adentro de la novela. Vienen a cubrir una extensión larga de tiempo y tienen muchos personajes. ¿Por qué? Porque esos personajes están escritos. Y al estar escritos es mucho más fácil volver y anotar y aprenderse los nombres. Luego viene la fábula, y la fábula es como un hermano del cuento. La fábula es súper parecida al cuento porque es un cuento, pero didáctico.
La fábula va a tratar de dejarnos una moral, va a tratar de enseñarnos algo, de tener una moraleja al final. Todas las fábulas tienen esta moraleja, tienen esta pequeña enseñanza que nos trata de hacer aprender algo nuevo. Además, los personajes casi siempre van a ser animales, animales que tienen características humanas dentro de la fábula. Un ejemplo de fábula es la tortuga y la liebre. ¿Conocen la fábula de la tortuga y la liebre, no? ¿Sí? ¿La han escuchado alguna vez? Sí. Yeah. Bueno, la fábula de la tortuga y la liebre, como ya sabrán, nos deja una enseñanza. Y esa enseñanza es como que, bueno, pueden ser varias enseñanzas. Por un lado, que no hay que subestimar a los demás, que hay que poner, o sea, que siempre vamos a tener una recompensa si ponemos el suficiente esfuerzo en lo que estamos haciendo, que siempre puede surgir si te esfuerzas lo suficiente, etcétera, etcétera. Pero al terminar de leer esta fábula, al terminar de leer este cuento didáctico, nos van a decir cuál es la enseñanza que nos quiere transmitir. Finalmente, tenemos el poema épico. Y el poema épico tiene mucho que ver con nuestros amigos los juglares. ¿Por qué? Porque es un poema largo que estaba escrito en la Edad Media o en la Edad Antigua y que contaba las hazañas de un héroe. Este héroe, como ya les había dicho, podía ser un caballero que contrataba a nuestro amigo el juglar. Y lo contrataba para que contara sus hazañas, para que contara todas las cosas geniales que este caballero había hecho. Estas cosas geniales, a veces el caballero hacía iba a tantas batallas, mataba a tanta gente, y el juglar lo seguía por tanto tiempo que se transformaba en un poema épico, casi en un libro. Aquí tenemos el poema épico del Miocid Campeador, del Amadís de Gaula, que es mucho más antiguo. Y estos libros tenían siempre la exageración del juglar. Por ejemplo, en el Amadís hay una parte donde nos cuentan que este gran caballero iba con su lanza medieval sobre el caballo y mata a otro caballero, mata a otra persona, pero continúa en el caballo y atraviesa a otro y a otro y a otro, y después levanta la mano con 5 personas ensartadas en la lanza, así como si hubiera hecho un anticucho de caballeros, y levanta la mano. Y nosotros sabemos que es imposible que una persona pueda levantar a 5 solo con una mano, ¿cierto? No, menos que sea el Capitán América, no sé, algo así. Pero en este poema épico nos cuentan que este caballero lo hizo, porque era como muy fantástico. Y esos son los poemas, siempre exagerados por nuestros amigos los juglares, siempre contando historias o hazañas de un héroe fantástico. Y finalmente tenemos el género dramático. El género dramático nosotros lo podemos ver en dos grandes sitios. Lo podemos ver en el teatro o en las películas. Ya las películas son parte del género dramático. Principalmente o siempre que alguien escribe algo del género dramático, va a estar pensando en que sea expuesto en un público. Cuando un dramaturgo está escribiendo una obra, su finalidad es que esa obra se represente en un escenario o que ese guión se traspase a una película o a un corto, pero para eso se escriben, ya no se escriben para que solo sean leídos, se escriben para que estén en un escenario. Los actores van a intervenir, pero aquí no va a haber un narrador, aquí va a haber una dinámica de parlamento. Los actores van a estar ejerciendo acciones o van a estar dialogando entre ellos, y eso nos va a entregar la explicación, nos va a entregar toda la historia que se está desarrollando. Aquí va a depender también del vestuario, los movimientos que tengan ellos, la forma de actuar, todo lo que vamos a ver en el escenario. Eso nos va a lograr entender la idea, la historia. Y los subgéneros del género dramático son solo 3. Como todos tienen subgéneros, este también lo tiene. Comedia, drama y tragedia. La comedia es como la más simple de ver, la más simple de entender, porque es muy fácil reconocerla. Porque la comedia va a tener un objetivo. Y ese objetivo va a ser hacernos reír. La comedia va a ser siempre exagerada, va a estar desarrollando conflictos, pero conflictos divertidos en el escenario.
¿Alguna vez han visto Morandé con compañía? ¿Sí? Ya, ¿conocen? Sí. Los más true han visto el Happening con Ja, que alguien es más clásico. No. ¿No? Ya. Sí. Sí, por ahí sí. Morandé con compañía y el Happening con Ja son representaciones de comedia y de teatro. Son súper teatrales porque tienen como un escenario. Sobre todo en el Morandé, que arman como escenografía que es como súper de bajo presupuesto a veces, muebles de cartón poco menos. Y tratan de hacer comedia, o sea, cuando agarran al Miguelito, al pobre hombre, y lo mandan de allá para acá, y lo mueven y lo tiran, lo visten de bebé. Son exageraciones, completas exageraciones sobre situaciones cotidianas, para hacernos reír, y ahí tenemos comedia. Luego viene el drama, y el drama es cuando tenemos personajes que están luchando por una adversidad, personajes que están luchando para surgir en la vida, pero les cuesta, así como que les cuesta mucho. Tenemos todo lo que son las telenovelas, pero así como tipo telenovela turca, o más pasada para Pasión de Gavilanes. ¿Cuál otra puede haber ahí? Pero estas comedias que son sufridas, pero sufridas, o sea, estas telenovelas sufridas donde el personaje la pasa pero súper mal y de repente se da cuenta que se casó con la tía que en realidad era la hermana y era el hijo del perro, no sé, dramas, lo van pasando mal. ¿Qué diferencia tiene el drama con la tragedia? Que en el drama, a pesar de que nuestro personaje lo pasa mal, le pasan un montón de cosas terribles, al final tiene un buen final. Ya nuestro personaje va a encontrar la felicidad de una u otra forma, aunque le cueste mucho. Puede que haya tenido, no sé, a lo largo de la telenovela o a lo largo del drama, haya tenido 35 pololas y las 35 le hayan sido infiel con el hermano, no sé. Pero la número 36 que encuentra es la mejor mujer de la vida, que es de la que se podría haber enamorado. Entonces tiene nuestro final feliz, nuestro personaje, a pesar de todo lo que le costó, logró lo que quería. Ese es el drama. Sufrió, pero hay un final feliz después de todo. La tragedia sí es lo contrario. La tragedia no tiene final feliz. Se representan muchas veces gente de clase social más alta, ya no es como clase media, en el drama es casi siempre tipo clase media, así las telenovelas. Pero aquí en la tragedia es gente de clase alta, clase social más alta, y son víctimas de cosas terribles, pero cosas muy terribles que los van a llevar al desastre. No sé si alguien de acá ubica a Edipo Rey, si han escuchado esa obra. Romeo y Julieta. Ya, por ahí sí. Edipo Rey y Romeo y Julieta son tragedias. Les voy a ver qué dicen aquí. Sí. Edipo Rey, les voy a contar un poquito la historia de nuestro amigo Edipo Rey para que se den cuenta de lo que es una tragedia. Como ven por el título, ya saben que es alguien de clase social bien alta porque estamos hablando de un rey, ¿cierto? Y clase social más alta que un rey no existe. Nuestro amigo Edipo Rey, cuando era joven, fue a ver al oráculo. El oráculo, allá en Grecia, era un enviado de los dioses que podía ver el futuro. Y el oráculo nunca se equivocaba. O sea, lo que te decía el oráculo se iba a hacer verdad. Y el oráculo le dijo a nuestro amigo Edipo, oye Edipo, ¿sabéis que tú cuando grande te vas a terminar casando con tu mamá? Y como, wow. Edipo dijo, no, gracias, me voy de aquí, hasta la próxima. Y se alejó todo lo que pudo del lugar de donde había nacido. O sea, se alejó de su familia lo más que pudo porque dijo, no estoy ni ahí con casarme con mi mamá en un futuro. Se fue, lejos así, pero lo más lejos que se lo permitían sus pies y su dinero. Y en este camino comete un crimen. Mata a una persona. Era un malentendido, termina apuñalando a alguien y lo mata. Después de que sucede esto, anda escondido, anda medio fondeado Edipo, y llega a un pueblo donde se da cuenta que la persona que había matado era el rey de ese pueblo. ¿Ya? Después de que le va mal aquí, le va mal por allá, logra conocer a la reina y se termina casando con la reina de ese pueblo nuevo donde llegó.
tiene hijos, es feliz en su vida, nunca lo descubrieron por el crimen, entonces no terminó en la cárcel, le fue bien, y de repente le dicen a Edipo que esa persona que mató en el camino era su verdadero papá. Entonces Edipo apuñaló a su padre. ¿Por qué? Porque Edipo había nacido en esa ciudad donde fue a llegar. Y cuando chico, como habían escuchado lo mismo del oráculo que se iba a casar con su madre, lo mandaron lejos a otro pueblo. Lo mandaron de bebé lejos. Entonces el hombre que mató en el camino era su verdadero padre, y como se casó con la reina, y el que había matado era el rey, se terminó casando de verdad con su madre, como había dicho el oráculo. Después de ese final, que ya es como un final triste, no es suficiente para una tragedia, porque nuestro amigo tiene que sufrir más. Edipo, después de saber esto, se saca los ojos con las manos así, pero vivo, se sacó los 2 ojos, y después de haber sufrido sin ojo, se mata. Y ese es el final de Edipo Rey. O sea, nuestro protagonista termina sin ojos, casado con la mamá, y se suicida. O sea, más tragedia que eso no puede haber. Aparte que Romeo y Julieta también es como por ahí, o sea, Romeo como que se fue a matar, pero el veneno no le había hecho efecto, entonces no murió, sino que quedó inconsciente. Pero cuando Julieta lo encuentra, piensa que está muerto, así que ella se mata. Después Romeo despierta y ve a Julieta muerta y dice, no, Julieta, te mataste, y se mata. Entonces fue como doble sufrimiento para todos. Y ahí después lo encuentran los familiares muertos y todo. Entonces la historia de Edipo termina con suicidio, la historia de Romeo y Julieta termina con suicidio. Sucedía en clase social alta porque en estos tiempos a la gente como que le gustaba ver sufrir a los que tenían más plata. Era como, no, tú eres rico, te va bien, ya sufre, ojalá que te vaya mal, ojalá que te cases con la mamá, no sé, que sufran. Y eso eran las tragedias, eran un final triste y ojalá lo más triste que se pudiera, y si es triste que sea más triste que eso. ¿Ya? Estos serían los subgéneros del género dramático. Y la pregunta esencial de esta semana, sí, porque no todas las mañana, la vamos a dar hoy, va a ser esta. Nombrar los géneros literarios y dar una pequeña definición de cada uno. Nombren los géneros, no los subgéneros, ¿ya? Para que no tengan como un montón de definiciones que hacer, los 3 principales. ¿Cuáles son los 3 géneros principales? Y una pequeña definición de cada uno de los 3 principales. Sería su pregunta esencial. La voy a copiar. Opa. ¿La compartió? ¿El WhatsApp? Sí. Ya. Yo se las voy a poner aquí en el Zoom. Ahí está eso. La de la semana pasada, ¿cuál fue la de la semana?